quiero, antes que nada, quiero saludar a los que nos siguen en las redes sociales, a las personas que nos miran después en las grabaciones. Quiero enviar saludos a mi mamá, ¿sí? La hermana Ana. Ella es mi mamá y es mi hermana. Ella siempre está viendo en diferido a través de YouTube, que grabamos esto y compartimos con los hermanos. Eh, También saludo al hermano Cecilio, que siempre está mirando también los estudios, a los hermanos de Pirayú que ven, y otros hermanos en diferentes lugares, ¿verdad? Y a los hermanos de la Iglesia Mariscal de Estigarribia. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Sí, me encanta este capítulo porque Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 nos habla de nuestra posición en Cristo, que es una posición de privilegio, una posición en lugares celestiales. Pero en este capítulo es necesario pisar la tierra. No estamos más allá, no estamos aún en el cielo, hay que pisar la tierra. Y es en la tierra donde tenemos que demostrar en nuestra vida diaria ese andar cristiano con nuestros semejantes, ¿verdad? Con Dios, con los hermanos de la iglesia, con la familia, con los amigos. Y básicamente va a tratar de la unidad en Cristo, porque Cristo Jesús vino a unirnos a los judíos, a los gentiles, y el que recibe a Cristo por la fe viene a formar parte de un solo cuerpo, el cuerpo en el cual nosotros estamos unidos, el cuerpo en donde la cabeza es Cristo, el cuerpo donde vos y yo, hermanos, estamos y tenemos una función, así como en el cuerpo existen varios miembros y cada miembro tiene una función. Así que, hermanos, leamos Efesios 4, dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Amén. En esta mañana ponemos en las manos del Señor este tiempo para poder entender su palabra y salir fortalecido. Amén. El primer versículo dice Pablo, porque él dice yo, sabemos que Pablo, el apóstol, está escribiendo, dice a continuación, yo pues preso. Es la segunda vez que él está utilizando esta terminología de que estoy preso. Él lo utilizó en el verso 1 del capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y acá en el capítulo 4, de la misma manera, él menciona de nuevo para aclarar de que él no está preso de los hombres, ¿verdad? Sino que él se considera un siervo de Cristo,
yo pues preso en el Señor, ¿sí? Porque Él está preso porque predica acerca de Cristo. Os ruego que andéis, os ruego que andéis como es digno. La palabra andéis es fundamental, hermano, ¿sí? Como dijimos como introducción, en capítulos 1 al 3 nos habla de nuestra posición en Cristo. Los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios nos hablan de nuestra práctica en Cristo, de acuerdo a esa posición celestial, espiritual. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros, sabiendo nuestra identidad en Cristo, ahora tenemos que andar, tenemos que conducirnos. Y en esta carta de Efesios aparece por lo menos 7 veces la palabra andar, con diversos, vamos a decir, verbos, pero me gustaría ver rápidamente en esos verbos. Por ejemplo, en los capítulos anteriores aparece en el capítulo 2, verso 1, el verso 2 de Efesios, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hablando de nuestra vida pasada, nosotros andábamos en la joda, en la macana, ¿verdad? Haciendo macanada, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el segundo, donde aparece la palabra andar, aparece en el 10. Luego que Cristo hizo la diferencia en nuestra vida, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos guarda relación con andar. Ahora, Dios de antemano pensó en nosotros, Dios de antemano nos eligió en Cristo para que hagamos las buenas obras, para que andemos en ese camino, ¿sí? Ahora, el tercero aparece en el verso que estamos leyendo hoy, capítulo 4, verso 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? Andéis, ya una exhortación a andar conforme a esa posición que tenemos en Cristo. Y luego continúa la palabra andar, acá tengo anotado 4:17. Esto pues digo y os requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que el cristiano no puede andar como los otros que todavía no conocen a Cristo. Nosotros conocemos a Cristo, hemos estudiado en 34 verdades espirituales de quién soy en Cristo. Si alguien quiere ese material, yo puedo facilitarle en PDF, puedo facilitarle en YouTube. Son estudios que ya habíamos desarrollado en los devocionales en este tiempo de la cuarentena. Entonces, ya no andéis como los otros. Aparece también en el capítulo 5, el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nuevamente aparece la palabra andar, andar en amor. Después tenemos en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y capítulo 5, verso 15, la séptima vez que aparece la palabra andar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Me encanta porque acá no se trata de mirad cuánto sabéis de la palabra. Mirad cuánto están conociendo de la palabra. Acá está diciendo, y el énfasis es andar. Por eso, hermanos, este devocional trata de leer y sacar lo que yo puedo aplicar a mi vida. Es decir, no se trata de solo saber. Es importante saber, claro que sí. Es importante, tenemos que saber. Es más, encontramos en la Biblia que hay pueblos que perecen por falta de conocimiento, ¿verdad? O hijos que perecen por falta de conocimiento. Pero la Biblia nos dice que también a veces conocemos muy bien, pero erramos porque nosotros decidimos, ¿verdad? Eh, Así que, hermanos, acá encontramos la palabra clave es andar. Tenemos que andar.
Tenemos que no solo saber, sino tenemos que hacer. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, está rogando él, que andemos conforme a esa posición de privilegio, que andemos conforme a nuestra identidad, ¿sí? Si yo digo que soy paraguayo, entonces, ¿cómo es un paraguayo? ¿Cómo es un paraguayo en el extranjero? No olvida sus raíces, no olvida su lengua, no olvida su cultura, ¿verdad? Su tradición. Siempre estará quizás con su mate o su tereré, o con su guaraní, por más que esté ahí en Argentina, ¿verdad? Como nuestros familiares, o esté allá en España, como la tía Esther, o esté ahí en Estados Unidos, como la hermana Eva, ¿sí? No se olvida, el cristiano, esté donde esté, debe demostrar que es cristiano en su conducta. Eso es lo que está enfatizando Pablo. Y dice, os ruego que andéis como es digno. Y esta palabra es muy interesante, como es digno. Los teólogos dicen que la palabra digno se refiere a equilibrio. Digno, andar como es digno. Es decir, si en los capítulos 1, 2 y 3 hemos visto nuestra posición en Cristo, poner la balanza de un lado, ¿cuál es tu posición en Cristo? Y poner en la otra parte de la balanza tu andar, ¿sí? Tu conducta, tu pensamiento, tu hablar, tu caminar. Entonces, la palabra digno significa, tiene que haber un equilibrio. Es decir, si yo sé que soy cristiano, que Dios me ama y Dios es amor, por lo tanto, yo también tengo que amar a mis semejantes. Pero si yo no amo, yo estoy odiando, entonces no hay un equilibrio. ¿Se entiende? Y este capítulo 4 el día lunes vamos a ver eso, que hay muchísimas cosas prácticas que tenemos que equilibrar en nuestra vida, ¿sí? Si yo soy cristiano, entonces, qué está saliendo en mi boca? ¿Sí? No puedo estar maldiciendo, por dar un ejemplo. El libro de Santiago en el capítulo 3 o capítulo 4 dedica a la lengua exclusivamente, ¿sí? Y es interesante que el cristiano de su boca no, capítulo 3 no puede salir, eh, no sé, maldición, porque con esta misma boca estamos bendiciendo o con esta misma boca estamos alabando a Dios, pero no puede ser que con esta misma boca o con esta misma lengua estemos maldiciendo a nuestros semejantes, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro amigo. No puede ser. Entonces, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Y Santiago 3:10 dice, hermanos míos, esto no debe ser así. De nuestra boca tienen que salir palabras de edificación y eso nos va a recordar Pablo en este capítulo 4. Pero estamos en el capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, una vida equilibrada. Lo opuesto al equilibrio es el desequilibrio. ¿Cómo vive una persona desequilibrada? Depende de las circunstancias. ¿Sí? Vive en enojo, en ira, rabia y se deja llevar por eso, ¿verdad? Pero el que es cristiano, el que vive en Cristo, puede tener rabia, claro que sí. Puede tener enojo, claro que sí. Pero su vida está controlada por el Espíritu Santo, su vida está controlada por la palabra, por lo tanto, va a pensar y va a decir, voy a decidir perdonar, voy a decidir tener paciencia, voy a decidir vivir una vida de mansedumbre, porque mi Señor fue manso cordero que se fue hasta la cruz, que le crucificaron, que le traicionaron, pero Él dio su vida por mí, entonces yo voy a sufrir por amor de Cristo, porque mi Salvador, mi Señor, pasó lo mismo, y Él me salvó y Él me perdonó, entonces yo puedo perdonar. Entonces, qué interesante es tener una vida equilibrada, una vida ordenada, de acuerdo a lo que aprendí del Señor vivo, de acuerdo a lo que conozco del Señor vivo. Y esto debe ser constante todos los días de nuestra vida, andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Y fuimos llamados a qué? Fuimos llamados a la unidad en Cristo. Y el verso 2 va a continuar de qué maneras debemos andar. ¿Qué dice el verso 2? Con toda humildad y mansedumbre.
La humildad, hermanos, es reconocer a los demás como superiores a uno mismo. Y esto que estoy diciendo no es que encontré en el diccionario o en un comentario bíblico. Dice la misma palabra de Dios, ¿sí? Un libro más adelante, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ser humilde no significa que vos te vas a hacer peor que el otro. No significa que vas a ser peor que el otro. No, no olvidamos nuestra posición en Cristo, pero tratamos al semejante como si fuese superiores a nosotros. Es dejar de lado el orgullo y no decir, yo soy un santo hijo de Dios y vos sos un vil pecador, filisteo, incircunciso, te vas a morir y te vas a ir al infierno, no sé. Nosotros no tenemos que tener esa actitud de soberbia y de ser juez y de condenar al semejante. Nosotros tenemos que ser humildes, porque la Biblia nos dice que tenemos que ser humildes. Tenemos que andar con humildad, no con soberbia, no con orgullo. Eh, y no solo humildad, y mansedumbre. ¿Y qué es la palabra mansedumbre? En la Biblia encontramos varios ejemplos de mansedumbre, pero voy a mencionar uno solo. Moisés. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? ¿Sí? El líder del pueblo que Dios eligió para liberar de la esclavitud de los egipcios. Él había matado a un egipcio, imagínate lo que es. Sin embargo, él fue un siervo manso. Pero un tiempo atrás era muy iracundo, ¿verdad? Enojado y mató a una persona. Es un asesino. ¿Cómo puede ser que una persona llegue a ser manso? La palabra manso es tener la fuerza controlada. Pero en nuestro contexto cristiano es tener esa fuerza controlada por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos cambia nuestra manera de pensar, nos cambia nuestra manera de vivir a través de la palabra de Dios, como dice en Romanos 12:2, ¿verdad? Qué interesante es que tengamos nuestra voluntad a disposición del Señor y que Él controle nuestra vida. El ejemplo también práctico de la mansedumbre es el caballo y los caballos salvajes. Y después de adiestrar al caballo, una criatura puede subir y montar un caballo. Y la pregunta es, ¿ese caballo perdió su fuerza? ¿Perdió su furia? O sea, su fuerza, su fortaleza, y nunca perdió. Solo aprendió a controlar. La Biblia dice, hermanos, que vos y yo como cristianos tenemos que tener dominio propio. Eh, yo reconozco que a veces estoy ahí en la raya de pasarme en la línea de salirme de mis casillas, ¿verdad? En estos días, tantas piedras que he recibido de los queridos padres. Pero trato de orar al Señor y decir, Señor, dame paciencia, dame dominio propio, dame amor, dame mansedumbre. Necesito no responderle con el mismo tono, sino recordar su palabra, Proverbios 15:1, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. Y así, ¿verdad? El Señor nos enseña. Porque si yo no conozco a Cristo, hermano, hace rato hubiese perdido el trabajo, porque en la primera ofensa le voy a devolver con dos, ¿sí? En el primer maltrato yo les corto el teléfono. Pero Dios me muestra en su palabra que el cristiano tiene que demostrar amor, porque Él es amor. Entonces, con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Y qué interesante esta palabra, porque también en el libro de Efesios aparece en muchísimas partes la palabra amor. Por lo menos yo encontré seis veces, ¿sí? La palabra amor. No lo voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero me gustaría que leas y subrayes las palabras amor, porque es lo que hace la diferencia en nuestra vida. No el amor que nosotros podamos tener, sino el amor que Dios nos da, ¿sí? ¿Recuerdan la diferencia? En Efesios 2 vimos que fue Cristo, que fue Dios, pero Dios con su gran amor con que nos amó, estando nosotros en esa condición de pobreza espiritual,
en esa situación de muerte espiritual, nos dio vida. El amor es lo que hace la diferencia. El amor es lo que hace que yo pueda perdonar. Es el amor que me da a mí la capacidad de darle la oportunidad a una persona que no se lo merece. Porque fíjense, Dios mismo nos amó, nosotros siendo enemigos de Él, estando alejados de Él, Dios nos amó. Entonces, ¿cómo respondemos a ese amor como lo hemos hablado ayer? ¿Cómo respondemos? En amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, los cristianos no pueden andar en constante guerra. Cierto, discutimos entre hermanos. Quién más, quién menos tuvo en el día discusiones. Yo tengo 9 hermanos, ¿sí? Mi casa, cuando vivía en casa, ¿sí? Ahí está conectada mi hermana, está escuchando, ella me puede corroborar tanto. Hay dos, mira, hola Lidia, hola Claudia. Mi casa parecía luego una escuela. Todos los días, siempre hay griterío, todos los días alguien está llorando y alguien siempre va a la dirección, al pelo, dice ella. Y siempre hay diferencias. Yo me he peleado con muchísimos. Con mis hermanas mayores, a quien respeto muchísimo porque me enseñaron después, o con amor, ¿verdad? De Javira y mí. Pero lo que quiero decir es que acá menciona la palabra unidad. Cuando Dios está en nuestra vida, yo le puedo perdonar a mi hermano. Puedo perdonar porque Dios me perdonó. Y eso Pablo también lo menciona en este capítulo 4, al terminar el capítulo. Antes bien, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Entonces la unidad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y menciona por qué tenemos que ser uno. Y a continuación, porque acá tenemos un solo cuerpo, ¿sí? Un solo espíritu, una, voy a leer el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí tenemos razones suficientes del por qué tenemos que estar unidos. Buscar la unidad. Decíamos que Cristo ya derribó la pared que nos separaba, que nos distanciaba. No hay judíos ni gentiles. En Cristo, cuando conocemos a Cristo, somos uno, porque tenemos un cuerpo, donde Él es la cabeza. Tenemos un espíritu que vive y mora en cada uno de nosotros. Tenemos una misma esperanza, la esperanza de ver a nuestro Señor, la esperanza de ir al cielo, y la esperanza de que nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros. ¿Sí? La esperanza de que vamos a vivir para siempre en el cielo. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Hermanos, a continuación, Pablo menciona cómo nosotros podemos ejercer esos dones que Dios mismo nos ha dado al conocer a Cristo, al recibirle por la fe. Dios te ha dado dones. ¿Y qué son los dones? Son capacidades sobrenaturales que Dios te da. Tenemos que saber cuáles son. La Biblia habla y enseña acerca de los dones. ¿Sí? No vamos a ver ahora, por cuestión de tiempo, cuáles son los dones vigentes o no vigentes, o dones operativos, no operativos, pero mínimamente tenés que tener uno, quizás dos, no sabemos. Y qué bueno es descubrir y poner a disposición. ¿Para qué? Para crecimiento de la iglesia, para unidad del cuerpo de Cristo. Voy a leer, dice 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Voy a pasar al verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11 nos menciona una lista de dones. También Corintios, Romanos, podemos leer y buscar en otro momento, pero fíjense, estos primeros dones, los dos primeros, ¿cómo lo llamamos? ¿Recuerdan eso?
dones fundantes. Ahora, ¿de dónde se nos ocurre a nosotros? Porque hay personas que no creen eso. No, que no, todavía tenemos apóstoles. Por favor, que vaya a los hospitales, que pueda sanar a los que tengan este virus, por favor. ¿Sí? No, profeta, que va a decir lo que va a ocurrir, por favor, que venga y que nos diga, pero no están operativos. ¿Por qué? Porque estos dones son dones fundantes. Efesios 2:20 dice, y leo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son los dones fundantes de la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2, cuando inicia. Entonces, los dones operativos son los tres siguientes. Es decir, evangelistas tenemos, sí, hay evangelistas, los que transmiten el evangelio. Esa capacidad sobrenatural de que esté donde esté, siempre está transmitiendo el evangelio. Pero eso no significa que los demás no deban evangelizar también. Puedes entregar un folleto, puedes pasar un enlace. Ahora por WhatsApp puedes pasar tantos estudios devocionales, no sé, el plan de salvación. Hay tantos recursos, hermanos, que podés, y muchos tienen WhatsApp. ¿Sí? Más del 90% tiene conexión a internet, ¿sí? Entonces hay que buscar estrategias. Radio. Yo no sabía que una persona que tiene acceso a internet puede con una aplicación tener programas de radio 24 horas, todos los días. Se puede. Fíjense, evangelistas, pastores, el que vela por las necesidades. Y no solamente es una necesidad espiritual, también vela. Estuve en comunicación con un hermano de Itagua y le pregunté cómo están pasando ellos y cómo se están conectando. Y él me dijo, nosotros, el pastor tiene reunión en su casa, pero no con nosotros, con su familia. Y él graba su estudio y luego comparte a cada uno por WhatsApp. Y él, él nos llama en la semana una vez y nos pregunta qué tal estamos. Y si alguna familia está en necesidad, él va y él hace las compras y él se acerca a la casa y le entrega los víveres. Eso es a modo de ejemplo y comentario de cómo en cada localidad en donde está el testimonio de la iglesia, el cuidado que se tiene, ¿verdad? A Dios gracias que también la iglesia mariscal cuenta con un fondo. Y si vemos una necesidad, entonces nos avisamos. Inmediatamente ya se le llevan las provisiones, ¿verdad? Y acá tenemos a Julio, que él se ofreció voluntariamente para hacerle llegar. Entonces Julio tiene el don de pastor. Aunque él me va a decir, ¿qué? Lo que pasa es que para descubrir el don, yo creo que tenemos que poner en práctica. Es decir, si yo digo que tengo el don de maestro, entonces me tengo que parar frente a un grupo de personas y empezar a enseñarle. Pero si las personas no aprenden absolutamente nada y no entendí nada, estoy confundido, entonces, bueno, probablemente no sea el don. Entonces, uno tiene que estar ejerciendo. Y acá nos invita, en el vínculo de la paz, nos invita a conocer cuáles son esos dones. Maestros, ¿sí? Pastores. Pero ¿cuál es la finalidad, hermano? Una vez descubierto ese don, el verso 12, la finalidad, el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, fíjense lo que dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, hermano, ¿hasta dónde tenemos que aprender de Dios? Hasta siempre. El apóstol Pablo estaba a punto de morir, ¿verdad? Y él mandó pedir, por favor, tráigame mi abrigo porque hace frío, pero tráigame el pergamino. ¿Qué es el pergamino? Es un papel donde estaba la escritura. En otras palabras, él dijo, tráigame abrigo, pero tráigame mi Biblia, por favor, ¿sí? Y mayormente los pergaminos, porque él hasta el último día de su vida, él necesitaba buscar a Dios, necesitaba su dirección, necesitaba su fortaleza, y eso lo encontramos en su palabra. Entonces, hermano, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto tiene un propósito, hermano, el buscar diariamente y constantemente al Señor, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los niños, cuán fácilmente cambian su parecer, ¿verdad? Hasta le ofrece un caramelo y cambia. Le ofrece, no sé, tengo un ejemplo, no voy a mencionar el nombre. Se le ofrece una camiseta y cambia de club. Mi hijo cambió de club
por una cuestión que se enojó con alguien que era del mismo club y dijo, yo no voy a ser más. Entonces se cambió de club. Los niños fluctúan, pero no tenemos que ser como niños. No podemos fluctuar. Hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor, arraigarnos en el Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso necesitamos esos dones, que las personas nos puedan guiar, encaminar y que yo también descubra ese don y ponga al servicio de los demás para el crecimiento de la iglesia. Termino para que no sea llevado también por doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque hoy en día hay tantas sectas, tantas falsas doctrinas que enseñan cosas que no están en la Biblia, por eso hay que tener mucho cuidado, que es lo que estamos escuchando, y analizar bajo la luz de la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, repetimos, verdad? ¿Quién es la cabeza? Cristo. No es el hermano Fidencio, ¿verdad? No es el hermano Francisco, Cristo es la cabeza. Y vos y yo, hermanos, somos miembros de ese cuerpo. Hay un solo cuerpo, un solo Dios. Entonces, hermanos, tenemos que orar, tenemos que servir al Señor y pedir su voluntad para que podamos juntos crecer en la obra del Señor, de quien todo el cuerpo, 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, fíjense, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Así que, hermanos, yo agradezco muchísimo su tiempo, agradezco sus oraciones, y también tengo que mencionar, ¿verdad?, que nuestro hermano Fidencio siempre está cuidando de nosotros, orar por su salud, orar por su familia, ¿verdad?, por el ministerio. Agradezco la oportunidad de compartir la palabra, ¿sí? Nos quedan un minuto y vamos a orar y poner en las manos del Señor este día y que recordemos, hermanos, que debemos andar una vida digna, equilibrada, ante nuestro Dios, ante los demás, ¿sí? Porque Cristo hizo la diferencia en nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, por este tiempo hermoso en el cual pudimos meditar, que es Cristo en nosotros, lo que hace la diferencia para que podamos andar una vida digna de la vocación con el cual fuimos llamados. Bendícenos, guárdanos y que hoy podamos disfrutar de tu compañía, de tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén.